Hola, aquí nos ven, ya estamos de nuevo con todos ustedes. Esperamos que este tiempo sin nuestra compañía no haya sido muy largo. Para cortar la espera, lo mejor es estar ocupado, buscar algo para llenar aquel mientras tanto. Pues bueno, ya sea un hobby, una actividad para combatir el aburrimiento. Sin embargo, hay ocasiones que, por mucho que uno se empeñe, no hay nada que hacer. Bueno, o sí. Siempre podemos consultarle a Rafael Santandreu. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy bien. Bueno, como ya sabrán muchos de ustedes, Rafael Santandreu es psicólogo y es el autor del superéxito literario El arte de no amargarse la vida. Hoy está con nosotros para enseñarnos a evitar que el aburrimiento nos amargue el día a día. Lo dicho, Rafael, yo creo que al principio habría que diferenciar, ¿no?, entre aburrirse y ser aburrido, porque serán, supongo, dos cosas diferentes. Sí, bueno, es diferente. Aburrirse es una emoción, es un hecho que nos sucede a todos de vez en cuando, mucho o poco, pero es inevitable. Y como veremos a lo largo de esta charla, es bueno, forma parte de la vida y es bueno que nos aburramos. O sea, ser aburrido pues es una cualidad personal. De todas maneras, habría que decir... Una cualidad, un defecto, ¿no? Sí, pero en todo caso hay que decir que tampoco pasa nada. A veces parece que en nuestra sociedad es necesario ser perfecto, ser extrovertido, tener muchos amigos, llevar una vida muy emocionante, no aburrirse nunca, no ser aburrido en absoluto. Bueno, oye, lo importante en esta vida es ser feliz. Por lo tanto, ser aburrido, un poco aburrido, no pasa nada. Puedes desarrollar otras cualidades, como por ejemplo el estudio, la investigación, etcétera. O sea, por lo tanto, tampoco pasa nada. Tú dices, Rafael, que el aburrimiento es una problemática de nuestros días. Es decir, tenemos miedo al aburrimiento. Sí, existe entre la gente, entre las vulnerabilidades emocionales que siempre tratamos, existe el miedo al aburrimiento. Y no es un miedo baladí, ¿no? Provoca muchos problemas. Es un miedo irracional que provoca muchos problemas. Por ejemplo, todo el tema de las ludopatías, o las conductas adictivas, o la adicción al sexo, a las máquinas, al juego. Gran parte de esos problemas proceden del miedo al aburrimiento. Cuando las personas hacen eso, lo que pasa es que salen de trabajar, tienen una tarde por delante y les coge cierto pánico a no tener nada que hacer. Y corren a la solución más rápido que encuentran, que al final acaba siendo muchísimo más aburrido. Y luego también a veces tenemos relaciones personales con personas que a lo mejor no nos convienen, tal, pero tenemos miedo a aburrirnos, a quedarnos solos y aburrirnos. Actividades, personas que no nos interesan. Y a veces no nos atrevemos a llevar a cabo proyectos personales como viajar o irnos a vivir a otra ciudad o no vaya a ser que esté allí fuera de mi círculo que yo controlo y me aburro. O sea, que el aburrirse parece que no, pero provoca problemas a nivel práctico. Que aburrirse significa tener que hacer algo con uno mismo. Es decir, es que no sé qué voy a tener que hacer y no quiero estar conmigo, no quiero... Te lo dicen en la consulta a ti. Sí, eso. Sí, pero lo que nosotros hemos de dejar claro es que aburrirse, primero, es absolutamente normal y aburrirse es muy bueno. Te iba a decir, incluso dices que es bueno, ¿no? Sí, mira, hay que pensar que primero hay que decir que la problemática del aburrirse, es que si tiene alguna emoción negativa, es muy pequeña. Es como si te pica un poco aquí en el brazo, pues te rascas y ya está. ¿No? Es una emoción muy leve. Si nosotros lo sufrimos mucho, es porque la hacemos grande nosotros, diciéndonos, no lo puedo soportar, tendría que estar divirtiéndome, la gente de éxito no se aburre nunca, y cosas por el estilo. O yo tengo un problema personal por el cual tengo que estar siempre activo. Por lo tanto, si yo no me digo estupideces, el aburrimiento es una cosa muy suave que casi no importa. En primer lugar. Y en segundo lugar, como bien decías, Marta, el aburrimiento es bueno. ¿Por qué? Fijaos, las grandes obras de la humanidad han surgido del aburrimiento. Cervantes escribió el Quijote seguramente porque se aburría allí en esas tardes de Sevilla, donde vivía en aquella época. Y entonces se le ocurrió, oye, mira, una historia sobre un caballero andante especial y de ahí sale toda una historia maravillosa. Es aquel easy, ¿no? Claro, easy. Fíjate, y con eso es la literatura, el arte, cosas maravillosas, salen de ese estado de tranquilidad en el que podemos estar cuando no hacemos prácticamente nada. Entonces, el aburrimiento es muy benéfico. Primero, no ha matado nunca a nadie. Segundo, es muy benéfico.
Entonces, la lectura que debemos hacer nosotros es esa sobre el aburrimiento y negarse a decir tonterías sobre el tema. Bueno, dices que también el aburrimiento no goza a lo mejor ahora de buena salud, pero en otras épocas no ha tenido tan mala fama, ¿no? Es lo que tú estás contando. Sí, esto me recuerda que, por ejemplo, en los años 50, los italianos, que tienen sabiduría de vivir, inventaron una palabra que era el dolce far niente, que era el estilo de vida, un estilo de vida relajado, artístico, al que se daba pues la burguesía del país en aquella época, y se dedicaban, fíjate, a esto, sobre todo a cosas artísticas. Pero fíjate, lo llamaban dolce far niente. Y es que hacer nada, aburrirse, si tienes una buena predisposición hacia ello, es dulce. ¿No nos ha pasado, a casi todos nos ha pasado el ir algún verano a un pueblo o quedarte en tu ciudad sin mucho que hacer y de repente entras en la dinámica relajada y oye tú, y cada pequeña cosa, que hagas un paseo, o sea, ¿cómo lo disfruto? ¿Estoy armónico? ¿Me siento bien? ¿Qué hiciste aquel verano? Pues nada especial, pero estuve genial. Cogí un libro, por ejemplo, El Quijote, que nunca había pensado leer, oye, empecé a leerlo y lo disfruté y lo descubrí. Por lo tanto, el aburrimiento puede ser hasta agradable. Bueno, cuéntanos, Rafael, porque creo que tienes una historia de diván tuyo en tu consulta sobre el aburrimiento, ¿no? Sí, yo lo explico en el libro también. Yo muchas veces les digo a mis pacientes, así medio en broma, medio en serio, les digo que yo cualquier día de estos, yo me voy a retirar, voy a dejar de trabajar, me voy a retirar a mi despacho y a un diván que tengo en mi despacho de color amarillo, ¿no? Entonces yo me quedaré allí, me haré traer la comida de los bares y restaurantes de la zona y ya está, para el resto de mi vida. Pero nada, sin libros, sin televisor. ¿Y qué estaré haciendo? Pues mirar la pared, básicamente. ¿Y sabes la cosa más importante? Es que voy a estar muy bien. Porque es que si no te dices tonterías, si no te dices chorradas, si no te asustas a ti mismo, el ser humano necesita muy poco para estar bien. Y esto es el gran descubrimiento que nosotros hemos de realizar. Las personas podemos estar sin hacer nada y muy bien. Necesitamos muy poco para estar bien, ni siquiera entretenimiento. ¿Eso sería un poco el paso previo a la meditación? Porque también hace referencia a la meditación vipassana, ¿no? Que nos enseña a sosegarnos sin necesitar estimulación para nada. Cuéntanos ese método. Uno de los grandes objetivos de la meditación en general es que el ser humano aprenda que tranquilo, sentado, fijándote en tu respiración, por ejemplo, sin más, y no haciendo mucho caso a los pensamientos absurdos que te pueden venir, se puede estar de coña súper bien. En ese sentido hay un retiro que se llama Retiro Vipassana, es un retiro famoso entre los meditadores, que dura 10 días. En esos 10 días la persona que medita no puede hablar con nadie en esos 10 días y solamente está sentado durante todo el tiempo mirando el aire como pasa, fijándose en la sensación del aire que pasa por la nariz. Y yo tengo un amigo que es muy practicante de estos retiros, ¿no? Que se llama Kiko, lo saludo desde aquí. Y Kiko siempre me está diciendo, has de hacerlo, está súper bien. Él me dice, mucha gente que además meditan en casa 1 hora cada día y tal, no aguantan. Al segundo día se van corriendo de allí. Pero si aguantas, al cabo del 4º o 5º día te entra una gran paz interior. Te sientes fuerte a nivel físico y a nivel mental. Te sientes muy bien, muy en armonía con todo. Y luego dice Kiko que esta experiencia te dura varios meses después. Entonces, a mí lo que me gusta es cómo describe mi amigo Kiko, el meditador, esta experiencia. Él dice que esa es la experiencia de experimentar el confort de la existencia. Es decir, que el ser humano, por el hecho de estar vivo, ya está súper bien. Siente un gran placer. Eso sí, si no te dices tonterías de que necesitas esto, necesitas lo otro, no puede ser. Por lo tanto, es muy importante la lección de que no tenemos que correr para llenar nuestro tiempo. Escoge bien lo que quieres hacer, porque tampoco lo necesitas, ¿eh? Y hazlo con cariño y tranquilidad. Porque si no, después vas a hacer cualquier cosa, vas a sentirte mal y el hecho de estar aburrido o de no estar aburrido te provoca hacer cosas que no quieres, te provoca adicciones, hasta incluso puedes llegar a ese punto. Claro, claro. Cuéntanos la conexión entre aburrimiento y adicción. Sí, es lo que decía,
cuando las personas que sufren más el aburrimiento, que es algo que se lo montan todos ellos, ¿no? Porque ellos mismos dicen, no lo puedo soportar, es insoportable, no puedo estar tranquilo, ¿no? Estas personas, claro, corren a llenarse el tiempo. Claro, pero no es reflexionado, no lo hacen libremente porque desean hacer algo divertido, ¿no? Y entonces muchas veces acuden a un placer inmediato, ¿no? Como puede ser jugar a las máquinas tragaperras, tener sexo patológico, compulsivo. Bueno, si esas personas se detuviesen unos días para descubrir otras cosas que pudieran ser agradables en su vida, ¿no? Y mucho más constructivas, eso estaría mucho mejor. Pero fíjate, tienen tanto miedo al aburrimiento que no pueden darse ese rato de investigación, de calmarse y tal, ¿no? Y entonces entran en todo tipo de conductas adictivas, como el comer, por ejemplo. Es un clásico. Los problemas de bulimia, ¿no? Todas las bulímicas te dirán que cuando se aburren, entonces aparece la conducta adictiva del comer sin parar. Gran parte de ese problema es que no saben, le han cogido miedo a aburrirse. Cuando aburrirse es maravilloso. Bueno, de todas formas, en esa ansiedad, ¿no?, de cubrir todo nuestro tiempo por hacer cosas, los niños, por ejemplo, dices que se hacen hiperactivos por miedo al aburrimiento. Parece que los chavales tienen que estar constantemente haciendo cosas. Ese es un problema que estamos viendo cada vez más y está siendo un problema que está llegando a ser muy importante. Los niños pequeños cada vez están más sobreestimulados. Primero a través de la televisión, de estímulos que llaman mucho la atención, después músicas, juegos, por supuesto, marcianitos, ordenador. Todo eso es hiperestimulación. Los niños se acostumbran a eso. ¿Actividades extraescolares serían también? También. O sea, todo lo que sea demasiado estimulante, el niño se acostumbra a esta estimulación y no aprende a estar tranquilo, y ya no te digo nada, aprende a aburrirse. Entonces le cogen manía, miedo al aburrirse y entra en una espiral de que cada vez necesitan más estimulación. Entonces aparecen los niños hiperactivos, ¿no? Que tenemos una epidemia. Niños que no pueden parar. Pero es que esos niños no entienden, no han aprendido que el sosiego y la tranquilidad es un bien, está muy bien. Entonces tenemos que enseñar a esos niños a cambiar el chip mental. Cuesta, con mucha paciencia. ¿Y cuál sería el equilibrio, Rafael? Mira, lo que a los niños hay que enseñarles inmediatamente, lo que un gran educador de aquí de Barcelona decía una vez, que gran parte de la educación de los niños más pequeños consiste en enseñarles a conjugar un verbo. El verbo aguantarse. Yo me aguanto, tú te aguantas, él se aguanta. Nosotros nos aguantamos, vosotros os aguantáis y ellos se aguantan. Es decir, tienen que estar aburridos, tienen que estar sin hacer nada y tienen que aprender que, bueno, que quizás no es tan emocionante, pero es que tampoco es tan malo, que está bien. Y los padres tienen que irlos metiendo cada vez más en ratos en los cuales se van a aburrir, tienen que esperar, hay que llevarlos al médico, que se esperen sin hacer nada y obedientemente sentados en una silla. Entonces es todo un proceso, pero el niño lo necesita. Porque si no, el niño lo que está aprendiendo es que él necesita estímulos sin parar y fíjate, cuando el cerebro se acostumbra a tanta estimulación, te la pide también, te la pide. Y entonces tenemos el problema de la hiperactividad, que es un problema muy serio, también luego te impide concentrarte incluso para estudiar. Y entonces solo descansas cuando estás durmiendo, ¿no? Descansas tu cerebro cuando estás durmiendo. Hablemos de otro tema. Por ejemplo, a las personas que se aburren en el trabajo. Vamos al apartado trabajo. ¿No les gusta el trabajo y se aburren? ¿Qué hacen? Bueno, el ser humano, los seres humanos tenemos una gran capacidad para hacer las cosas de manera divertida, emocionante, pero tenemos que usar esa capacidad. Tenemos que ponernos retos, tenemos que intentar hacer las cosas mejor. Fijaos, yo siempre digo que ahora que se está jugando el Roland Garros, que todavía no ha acabado. Todavía no ha acabado. Hoy sigue la final. ¿Qué es el tenis? ¿Qué es jugar al tenis? Es la cosa más absurda del mundo. Es darle con un palo a algo durante 1 hora o 2 hasta que te duele el brazo. Pues es una estupidez. Si lo pones así, claro. Out, ¿no? Si lo pones así... Out. Y el golf, no te digo nada, es darle con un palo de hierro a una pelota pequeñita a ver si la metemos en un agujero casi igual de pequeño, para hacerlo bien difícil. Y así durante horas con el sol encima. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué llega a ser muy interesante, incluso una pasión para muchas personas? Porque le ponemos reglas, competimos contra otra persona, además hacemos deporte, nos ponemos incluso ropa que nos gusta.
esta capacidad del hombre de ponerle un marco interesante, divertido, un reto a las cosas, es enorme. Fíjate, que existe la Fórmula 1, el Grand Slam, todas estas cosas, claro, es producto de eso. Entonces nosotros en nuestro trabajo tenemos la llave para hacer de nuestro trabajo algo mucho más interesante, pero la tienes tú. Tú eres quien se tiene que poner retos, tú eres el que tiene que hacer la cosa mucho más interesante. Y, por supuesto, como decíamos antes, ratitos de aburrimiento no pasa nada, ¿eh? Eso es normal. Sí, pero luego hay gente, Rafa, que en cierto modo se aburren fuera del trabajo. Solamente están entretenidos en el trabajo. O sea, sí. O lo opuesto, ¿no? Sí, sí. Claro, bueno, luego existen las personas que son adictas al trabajo y generalmente las personas adictas al trabajo lo son porque tienen miedo al aburrimiento también. Y entonces no se dan tiempo a encontrar hobbies, a encontrar actividades fuera del trabajo que les guste más que no el hecho de trabajar. ¿No? O sea, es decir, el adicto al trabajo es exactamente igual, se comporta de la misma manera que el que juega a las tragaperras, a las máquinas tragaperras. Como tiene miedo a ese vacío de quedarse, de volver a casa y no tener nada que hacer, se quedan en la oficina trabajando y trabajando. ¿Vale? Bueno, es una solución, digamos, que mejor que en el caso de las máquinas tragaperras, porque al menos no pierdes tu fortuna, pero no hace que tu vida sea muy interesante, la verdad. Bueno, Rafael, un placer tenerte con nosotros. Hemos estado distraídos muchísimo. No nos hemos aburrido. No, para desde nada, luego. para nada. Ya lo sabes, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Y bueno, durante los próximos minutos lo que vamos a hacer